La puerta de cristal de la oficina ejecutiva se abrió con tal fuerza que golpeó contra la pared de mármol. Sebastián Valdés levantó la mirada de los informes financieros esparcidos sobre su escritorio de caoba italiana, esperando ver a Carmen con el café matutino. En su lugar, una mujer de cabello castaño recogido en una coleta despeinada marchó directamente hacia él, sosteniendo un rollo de planos arquitectónicos como si fuera un arma. «Señor Valdés, o respeta mi trabajo profesional o busque otro paisajista», declaró Isabela Moró, plantándose frente al imponente escritorio sin mostrar el menor signo de intimidación. Sebastián parpadeó, momentáneamente descolocado. En sus 32 años, ninguna mujer había irrumpido en su oficina de esa manera, mucho menos a las 7 de la mañana, cuando el edificio apenas comenzaba a despertar. Su mirada recorrió a la intrusa desde las botas de trabajo manchadas de tierra hasta los ojos verdes que brillaban con una furia controlada. «Buenos días para usted también, señorita», comenzó con su sonrisa más encantadora, la misma que había conquistado portadas de revistas y corazones femeninos. «Moró, Isabela Moró. Y no son buenos días cuando descubro que mi diseño para los jardines históricos del Hotel Emperador ha sido modificado sin mi autorización», interrumpió, desenrollando los planos sobre el escritorio sin pedir permiso. «Mire esto». Sebastián se incorporó en su silla de cuero, fascinado a pesar de sí mismo. La mayoría de las mujeres en su círculo social tartamudeaban en su presencia, deslumbradas por su fortuna y apellido. Esta, sin embargo, señalaba marcas rojas en los planos como si él fuera un empleado incompetente. «Aquí especifiqué rosas patrimoniales mexicanas», continuó Isabela, su acento francés apenas perceptible pero presente. Su equipo las cambió por hibiscos comerciales. «Aquí diseñé un sendero de piedra volcánica, respetando la arquitectura colonial original. Ellos propusieron concreto estampado». «¿Sabe quién soy yo?», preguntó Sebastián, más intrigado que ofendido. Los ojos verdes de Isabela se encontraron directamente con los suyos, sin el menor rastro de admiración o nerviosismo. «Sí, el hombre que no respeta contratos firmados», respondió con una calma que contrastaba con la tempestad que había desatado al entrar. «El dueño de una cadena hotelera que contrata profesionales y luego ignora su experiencia». Sebastián se puso de pie, su 1,85 m de altura, usualmente intimidante. Isabela no retrocedió ni un centímetro. De hecho, cruzó los brazos sobre su camiseta de algodón blanco, esperando su respuesta. «Mis arquitectos tienen décadas de experiencia», dijo, recuperando su compostura. «Quizás podríamos discutir esto durante el desayuno. Conozco un lugar exquisito en Polanco». «No, gracias», rechazó Isabela sin dudarlo. «Prefiero un café del puesto de Doña María en la esquina. Y no vine a desayunar, vine a que respete el trabajo por el cual me contrataron». La sonrisa de Sebastián se desvaneció. Ninguna mujer había rechazado una invitación suya jamás. Las herederas, modelos y socialités que frecuentaba competían por su atención. Esta francesa desaliñada lo trataba como si fuera un obstáculo molesto en su día. «Señorita Moró», intentó otro enfoque, «seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes». «El acuerdo ya existe. Se llama contrato», replicó Isabela, enrollando nuevamente los planos. «Cúmplalo o termínelo. No tengo tiempo para juegos corporativos». Se dirigió hacia la puerta con pasos decididos, sus botas resonando sobre el mármol pulido. Sebastián la observó alejarse, notando la gracia natural en sus movimientos a pesar de la ropa de trabajo y la actitud combativa. «Espere», la llamó cuando Isabela ya tenía la mano en el picaporte. Ella se detuvo pero no se volvió. «¿Por qué son tan importantes esas rosas específicas?». Isabela giró lentamente, y por primera vez Sebastián vio algo más que irritación en su expresión. Una sombra de pasión, de propósito. «Porque las rosas patrimoniales cuentan la historia real de México, las comerciales solo cuentan la historia del dinero», respondió con una suavidad que contrastaba con su entrada tempestuosa. «Buenos días, señor Valdés». La puerta se cerró tras ella con un clic definitivo. Sebastián permaneció de pie, mirando el espacio vacío donde había estado Isabela, completamente desconcertado. En menos de 10 minutos,
Una paisajista francesa había logrado lo que ninguna mujer antes: dejarlo sin palabras. Carmen apareció momentos después con una bandeja de café y croissants, deteniéndose al ver la expresión perpleja de su jefe. «¿Todo bien, señor Valdés?» Sebastián se dejó caer en su silla, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Carmen nunca había visto a una mujer rechazar una invitación mía. Su asistente sonrió con complicidad. Nunca había visto a una mujer tratarlo como si fuera un hombre normal, jefe. El rocío matutino cubría los pétalos de las rosas cuando Sebastián cruzó los jardines del Hotel Emperador a las 6 de la mañana. Llevaba una bandeja de cartón con 2 cafés humeantes del puesto de Doña María y una bolsa arrugada con sándwiches de jamón. Sus zapatos italianos se hundían ligeramente en la tierra húmeda mientras buscaba a Isabela entre los rosales recién plantados. La encontró arrodillada junto a un macizo de flores, las manos enterradas en la tierra negra, completamente absorta en su trabajo. Un mechón de cabello castaño había escapado de su coleta y se curvaba sobre su mejilla. Sebastián se detuvo a unos metros, observando la concentración absoluta con la que ella acomodaba cada planta. «Buenos días, señorita Moreau», dijo suavemente para no sobresaltarla. Isabela levantó la cabeza, parpadeando sorprendida. Sus ojos verdes reflejaron confusión al verlo allí, tan temprano, sosteniendo café callejero en lugar de su usual espresso italiano. «Señor Valdés», murmuró, limpiándose las manos en el delantal de lona. «¿Qué hace aquí tan temprano?» «Si no puede venir a mi mundo, vendré al suyo», respondió extendiendo uno de los cafés hacia ella. Isabela se incorporó lentamente, estudiando su rostro como si buscara algún truco oculto. Después de un momento de duda, aceptó el café y respiró el aroma familiar. «¿Café de Doña María?», preguntó con una sonrisa involuntaria. Le pregunté cuál era su puesto favorito. Carmen hizo una investigación exhaustiva, admitió Sebastián, señalando hacia un banco de hierro forjado entre los rosales. «¿Podemos sentarnos?». Isabela asintió, caminando hacia el banco mientras quitaba sus guantes de jardinería. Se sentaron con un espacio prudente entre ellos. El silencio matutino interrumpido solo por el canto de los pájaros y el tráfico distante de la ciudad que despertaba. «¿Por qué está aquí realmente?», preguntó Isabela después de un sorbo de café. Sebastián desarrolló uno de los sándwiches ofreciéndole la mitad. «Porque en 32 años nadie me había hablado como usted lo hizo la semana pasada», confesó. «Y porque tengo curiosidad». «¿Curiosidad por qué?». «Por una mujer que rechaza restaurantes de 5 estrellas, pero sonríe al recibir café de un puesto callejero». Isabela mordió el sándwich, masticando pensativamente antes de responder. «Los lugares lujosos exigen actuación. Este café solo exige honestidad», dijo, señalando hacia el jardín que se extendía ante ellos. «Como los jardines, no mienten, las personas sí». La frase resonó en Sebastián de una manera inesperada. Había pasado décadas rodeado de mentiras elegantes, sonrisas calculadas y elogios comprados. «¿Y de qué mentiras huyó usted?», preguntó, sorprendiéndose de su propia directeza. Isabela lo miró con atención, como evaluando si podía confiar en él. «De una vida donde todo estaba decidido antes de que yo pudiera elegir», respondió finalmente. «Europa puede ser muy restrictiva para las mujeres, especialmente cuando tu familia tiene ciertas expectativas». «¿Expectativas?». «Casarme bien, lucir perfecta, no ensuciarme las manos con trabajo real». Isabela hizo una pausa, observando sus propias manos manchadas de tierra. «Vine a México para encontrar algo auténtico». Sebastián sintió una conexión inesperada con sus palabras. «Yo también estoy cansado de las mentiras», admitió, «de mujeres que fingen amarme cuando solo aman mi cuenta bancaria, de sonrisas que se compran con joyas caras». «Entonces, ¿por qué sigue buscando en los mismos lugares?». La pregunta lo golpeó como una revelación. Isabela tenía razón. Había estado buscando algo real en un mundo completamente artificial. «Supongo que no sabía que existían lugares como este», respondió gesticulando hacia los jardines. «O personas como usted». Isabela se sonrojó ligeramente, desviando la mirada hacia una mariposa que se posaba en las rosas cercanas. «Los hombres europeos
Me veían como una conquista exótica, murmuró. La francesa rebelde que necesitaba ser domesticada. Nunca entendieron que no buscaba ser salvada, sino ser vista realmente. ¿Y qué es lo que ve en los jardines que no encuentra en las personas? Isabela se puso de pie, caminando hacia un rosal que acababa de florecer. Los jardines crecen con paciencia y cuidado genuino, no con dinero o presión. Tocó suavemente un pétalo, y cuando florecen es porque han encontrado las condiciones correctas para ser ellos mismos. Sebastián la observó moverse entre las plantas, con una gracia natural que ninguna de sus acompañantes habituales poseía. No había afectación en sus gestos, no había performance, solo una mujer en su elemento, genuinamente feliz. ¿Cómo sabe que no soy otro europeo que quiere domesticarla?, preguntó. Isabela se volvió hacia él, una sonrisa traviesa iluminando su rostro. Porque está aquí, a las 6 de la mañana, con café de Doña María y tierra en sus zapatos carísimos. Sebastián miró hacia abajo y se rió al ver que, efectivamente, sus zapatos italianos estaban manchados de tierra mexicana. Desde una ventana del segundo piso del hotel, Jean-Luc observaba la escena con creciente preocupación. El joven francés había sido asistente personal de Isabela durante 3 años y conocía todos sus secretos, especialmente el más peligroso de todos. Sacó su teléfono y marcó un número internacional, esperando mientras la llamada atravesaba el océano hasta una mansión en Burdeos. «Grand'mère», murmuró cuando una voz elegante respondió en francés. «Tenemos un problema. Isabela se está enamorando». Carmen Herrera ajustó sus lentes mientras observaba a su jefe caminar de un lado a otro de la oficina por 10ª vez en 5 minutos. En sus 15 años como asistente personal de Sebastián Valdés, nunca lo había visto tan nervioso por una cita. «Señor, el restaurante La Petite France confirmó su reservación para las 8», anunció, hojeando su agenda digital. «Mesa privada, como solicitó. ¿Crees que le gustará?», preguntó Sebastián, deteniéndose frente al ventanal que daba a los jardines donde Isabela trabajaba. Carmen siguió su mirada hacia la figura que se movía entre los rosales con determinación profesional. «Señor, con respeto, creo que esa mujer no es como las otras», respondió cuidadosamente. «Quizás debería preguntarle qué prefiere en lugar de decidir por ella». Sebastián asintió, consciente de que Carmen tenía razón. Sin embargo, La Petite France era el restaurante más exclusivo de la ciudad, el lugar donde llevaba a todas las mujeres importantes. Seguramente Isabela se sentiría impresionada. 2 horas después, Sebastián esperaba en la mesa reservada, ajustando su corbata de seda italiana cada pocos minutos. Los demás comensales lucían trajes de diseñador y joyas que costaban más que un automóvil promedio. El murmullo educado de conversaciones en varios idiomas llenaba el ambiente cargado de pretensión. Isabela llegó puntual, pero su entrada causó un silencio momentáneo en el restaurante. Llevaba jeans oscuros impecablemente cortados, una blusa de seda blanca simple y zapatos planos de cuero, sin joyas excepto por un reloj discreto. Su cabello caía suelto sobre los hombros y su única concesión al maquillaje era un toque de brillo labial. Las miradas se clavaron en ella mientras seguía al maitre hasta la mesa de Sebastián. Algunas mujeres intercambiaron susurros desaprobatorios, pero Isabela caminaba con una seguridad natural que convertía su sencillez en elegancia. «Lamento la demora», se disculpó, aceptando la silla que Sebastián le ofrecía. Había un problema con el sistema de riego. «No se preocupe», respondió él, notando cómo varios hombres en mesas cercanas observaban discretamente a Isabela. «¿Le gusta el lugar?». Isabela echó un vistazo al comedor dorado con sus candelabros de cristal y manteles de encaje francés. «Es muy elaborado», comentó diplomáticamente. El sommelier se acercó con la carta de vinos, una presentación teatral que incluía pergaminos encuadernados en cuero. «¿La señorita necesita ver la carta de vinos?», preguntó con condescendencia apenas disimulada. Isabela levantó la mirada con una sonrisa serena. «El Chateau Margaux 2015 estará perfecto», respondió sin dudar. El sommelier parpadeó, sorprendido.
Esa botella costaba más de $1000 y no estaba en la carta regular. «Excelente elección, mademoiselle», murmuró con nuevo respeto. Sebastián la observó con fascinación creciente. Isabella había elegido uno de los vinos más exclusivos del mundo sin siquiera consultar el precio. «¿Cómo conoce ese vino?», preguntó cuando el sommelier se retiró. Isabella se encogió de hombros con naturalidad. «Mi padre tenía algunos conocimientos de vinos franceses», respondió evasivamente. «Nada especial». Durante la cena, Sebastián descubrió capas inesperadas en Isabella. Cuando un mesero les habló en francés, ella respondió con fluidez perfecta. Cuando mencionó su viaje reciente a Japón, Isabella comentó sobre la arquitectura de jardines zen en japonés básico. Cuando llegó la comida, demostró conocer la etiqueta europea sin afectación. «¿Dónde aprendió tantos idiomas?», preguntó Sebastián, cada vez más intrigado. «Aquí y allá», respondió Isabella, cortando delicadamente su filete. «Europa es pequeña, los idiomas se absorben naturalmente». En ese momento, Jean-Luc apareció discretamente en la entrada del restaurante. Isabella lo vio y frunció el ceño preocupada. Jean-Luc nunca la interrumpía durante compromisos personales, a menos que fuera urgente. Su teléfono vibró con un mensaje en francés. «Situación urgente. Grand-mère a appelé 3 fois. Il faut rentrer». El rostro de Isabella palideció ligeramente mientras leía. Sebastián notó el cambio inmediatamente. «¿Está todo bien?», preguntó siguiendo su mirada hacia Jean-Luc, quien esperaba ansiosamente cerca de la entrada. Isabella guardó el teléfono rápidamente, forzando una sonrisa. «Sí, solo asuntos de trabajo», murmuró, pero su voz había perdido la calidez natural. «¿Ese joven es su asistente?», preguntó Sebastián, observando a Jean-Luc con curiosidad. «Jean-Luc me ayuda con traducciones y contactos europeos», explicó Isabella vagamente. «No es importante», pero Sebastián notó cómo sus manos temblaron ligeramente al tomar la copa de vino y cómo evitaba su mirada directa. Algo en ese mensaje la había alterado profundamente. «Isabella», dijo suavemente, cubriéndole la mano con la suya. «Si necesita atender algo urgente, puedo llevarla». Por un momento ella pareció tentada a confesar. Sus ojos verdes lo estudiaron como si evaluara cuánto podía revelar. Finalmente, negó con la cabeza. «No, estoy bien. Es solo que a veces el pasado no nos deja escapar tan fácilmente como quisiéramos». La respuesta fue tan melancólica que Sebastián sintió el impulso de protegerla de cualquier problema que la aquejara. Sin embargo, también reconoció que Isabella tenía secretos que no estaba lista para compartir. Jean-Luc se acercó discretamente a la mesa. «Mademoiselle, pardonnez-moi, mais c'est très urgent», murmuró en francés, con expresión grave. Isabella asintió, disculpándose con Sebastián mientras siguió a Jean-Luc hacia una esquina apartada del restaurante. Sebastián los observó conversar en susurros urgentes, notando la tensión creciente en los hombros de Isabella. Cuando regresó a la mesa 5 minutos después, había recuperado su compostura, pero algo había cambiado definitivamente en su expresión. Isabella estaba arrodillada junto a un macizo de dalias, cuando escuchó el inconfundible sonido de tacones altos sobre los senderos de grava. Se incorporó, limpiándose las manos en el delantal, y vio a una mujer espectacular caminando hacia ella, con la confianza de quien está acostumbrada a ser el centro de atención. Valeria Santa María lucía, como si hubiera salido directamente de una sesión fotográfica. Vestido blanco entallado, gafas de sol de diseñador y un bolso que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros bronceados, y cada paso calculado mostraba las piernas largas que habían adornado innumerables portadas de revistas. «Así que tú eres la nueva jardinera de Sebastián», dijo Valeria sin preámbulos, quitándose las gafas para evaluar a Isabella con ojos felinos. Isabella se irguió, notando inmediatamente el tono posesivo en la voz de la recién llegada. «Soy Isabella Moreau, paisajista principal del proyecto», respondió con cortesía profesional. «¿En qué puedo ayudarla?». Valeria soltó una risa cristalina que sonó más amenazante que divertida.
Oh, querida, no necesito ayuda con jardines. Vine a conocer a la mujer que tiene tan distraído a mi Sebastián últimamente. Su Sebastián, repitió Isabela, manteniendo un tono neutral. Bueno, fue mío durante 2 años. Valeria se acercó más, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Isabela. Y probablemente lo será de nuevo cuando se canse de jugar a la jardinera. Isabela sintió una punzada de irritación, pero mantuvo la compostura. Las jardineras no duran mucho con hombres como Sebastián, continuó Valeria, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. Él se aburre rápido de los proyectos de caridad. Tiene razón, respondió Isabela con una sonrisa serena. Las jardineras creamos raíces profundas. La respuesta inesperada desconcertó momentáneamente a Valeria, quien había esperado lágrimas o una retirada avergonzada. ¿Sabes cuánto cuesta mantener a una mujer como yo?, preguntó, cambiando de táctica. Las joyas, la ropa, los viajes. Sebastián está acostumbrado a cierto nivel de sofisticación. Estoy segura de que sí. Isabela continuó trabajando, trasplantando plántulas con manos firmes. Pero algunas de nosotras preferimos crear belleza en lugar de simplemente usarla. Valeria entrecerró los ojos, dándose cuenta de que había subestimado a esta francesa aparentemente simple. En ese momento, don Miguel, el jardinero principal del hotel, gritó desde el otro extremo del jardín. Isabela levantó la vista y lo vio caído junto a una escalera, sosteniéndose el tobillo con expresión de dolor. Sin dudar, Isabela corrió hacia él, seguida reluctantemente por Valeria. «Don Miguel, ¿qué pasó?», preguntó arrodillándose junto al hombre mayor. «Me resbalé de la escalera, señorita. Creo que me torcí el tobillo», murmuró el jardinero, con el rostro pálido por el dolor. Isabela examinó rápidamente la lesión, notando la hinchazón que ya comenzaba. «Necesita ir al hospital inmediatamente», declaró sacando su teléfono. «Voy a llamar una ambulancia». «No, señorita, no tengo seguro médico privado. El hospital público está bien», protestó don Miguel. «Nonsense». Isabela marcó el número del hospital privado más cercano. «Don Miguel, usted es parte de nuestro equipo, yo me encargo de los gastos». Valeria observó la escena con sorpresa creciente. La simple jardinera acababa de comprometerse a pagar una cuenta médica que podría ascender a miles de pesos sin siquiera pestañear. Mientras esperaban la ambulancia, Isabela sostuvo la mano de don Miguel, hablándole en español fluido para tranquilizarlo. Cuando llegaron los paramédicos, les dio instrucciones precisas sobre el hospital al que debían llevarlo y les entregó su tarjeta de crédito sin límite de gastos. «Señorita Isabela», murmuró don Miguel mientras lo subían a la camilla, «usted no es como las otras señoritas ricas que conozco». Isabela se tensó visiblemente ante el comentario, lanzando una mirada nerviosa hacia Valeria, quien había escuchado cada palabra. «Descanse, don Miguel, nos vemos pronto», respondió rápidamente, evitando elaborar sobre el comentario del jardinero. Cuando la ambulancia se alejó, Valeria se acercó a Isabela con una expresión completamente diferente. «Interesante», murmuró estudiando a Isabela con nueva curiosidad. «Una jardinera que paga hospitales privados sin dudar y habla como si hubiera nacido en cuna de oro». Isabela se limpió las manos en el delantal, intentando parecer casual. «Solo hice lo correcto. Don Miguel es un buen hombre». «Claro». Valeria sonrió, pero ahora era una sonrisa calculadora. «Una jardinera muy generosa. Me pregunto qué otras sorpresas escondes». En ese momento, Sebastián apareció caminando por el sendero principal, deteniéndose abruptamente al ver a las dos mujeres juntas. Su expresión se endureció al reconocer a Valeria. «¿Qué haces aquí, Valeria?», preguntó con voz fría. «Vine a conocer a tu nueva diversión», respondió Valeria, pero su atención seguía dividida entre Sebastián e Isabela. «Y descubrí que es mucho más interesante de lo que esperaba». Sebastián miró a Isabela, notando su nerviosismo inusual. «¿Está todo bien?». «Don Miguel tuvo un accidente. Isabela se encargó de todo», explicó Valeria antes de que Isabela pudiera responder. «Muy eficientemente, debo agregar». Isabela evitó la mirada inquisitiva de Sebastián, sabiendo que las palabras de Valeria habían plantado semillas de curiosidad que serían difíciles de ignorar. La penthouse de Sebastián
reflejaba su personalidad, elegante sin ser ostentoso, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Isabela recorrió el espacio con admiración genuina, deteniéndose frente a una colección de fotografías que mostraban hoteles de la cadena Valdés en diferentes países. ¿Cocinó usted mismo?, preguntó, inhalando el aroma que provenía de la cocina abierta. Sebastián emergió llevando una bandeja con pasta casera, luciendo ligeramente desarreglado y orgulloso. «Primera vez en mi vida», admitió con una sonrisa. «Carmen tuvo que darme 3 clases por videollamada para que no incendiara el apartamento». Isabela se rió, una risa auténtica que llenó el espacio de calidez. Se habían vuelto más naturales juntos después de 3 semanas de encuentros diarios. Desayunos en los jardines, almuerzos improvisados, largas conversaciones que se extendían hasta el atardecer. Durante la cena, Sebastián sirvió una botella de vino que había elegido cuidadosamente. «Es un Bordeaux», explicó, llenando las copas. «El sommelier me aseguró que es excepcional». Isabela tomó la copa y inhaló el aroma, sus ojos cerrándose momentáneamente con expresión de nostalgia profunda. «Chateau Lynch Bages 2010», murmuró sin mirar la etiqueta. «Excelente elección». Sebastián parpadeó sorprendido por la precisión de su identificación. «Es de los viñedos de mi familia», continuó Isabela, perdida en recuerdos. «Mis veranos de infancia estaban llenos del aroma de las uvas madurando bajo el sol de Burdeos». Grandmer siempre decía que el terroir de Pauillac produce vinos con alma propia. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había revelado. El color se desvaneció de su rostro mientras Sebastián la observaba con creciente curiosidad. «¿Su familia tiene viñedos en Burdeos?», preguntó suavemente. Isabela tragó saliva buscando una explicación convincente. «Mi padre trabajaba en viñedos», mintió torpemente. «Conocía mucho sobre vinos por su experiencia laboral». Sebastián notó la vacilación en su voz, pero decidió no presionar. Sin embargo, las inconsistencias se acumulaban. Los conocimientos refinados, el francés perfecto, la forma natural con que manejaba situaciones de lujo, los gastos médicos de don Miguel pagados sin dudar. El momento íntimo fue interrumpido por el timbre del intercomunicador. Sebastián frunció el ceño. No esperaba visitas. «Señor Valdés», la voz del portero sonó tensa. «Hay un joven francés que insiste en ver a la señorita Moreau. Dice que es urgente». Isabela palideció completamente. Solo Jean-Luc conocía esa dirección. «Que suba», suspiró, resignada. Minutos después, Jean-Luc apareció en la puerta, visiblemente agitado. Su usual compostura había desaparecido, reemplazada por una urgencia que alarmó tanto a Isabela como a Sebastián. «Mademoiselle, pardonnez-moi la intrusión», comenzó en francés. Luego se corrigió al notar la presencia de Sebastián. «Isabela, necesito hablar contigo inmediatamente». «¿Qué pasó?», preguntó Isabela, su corazón latiendo acelerado. Jean-Luc miró nerviosamente a Sebastián antes de continuar. «Tu abuela ha llamado 6 veces hoy. La situación en Francia se ha complicado gravemente. Necesitas regresar inmediatamente». «¿Qué situación?», se interrogó Isabela, aunque su expresión sugería que ya sabía de qué hablaba Jean-Luc. «Los contratos de Chateau Margaux, la fusión con los Rothschild, la decisión del consejo familiar». Jean-Luc enumeró rápidamente. «Sin tu presencia y firma, todo el patrimonio familiar está en riesgo». Sebastián observó el intercambio con fascinación creciente. Las palabras de Jean-Luc pintaban un cuadro completamente diferente de la vida de Isabela. «No voy a regresar», declaró Isabela con firmeza que sorprendió a ambos hombres. «Mademoiselle, c'est imposible», protestó Jean-Luc. «Tu responsabilidad hacia la familia...» «Mi responsabilidad es hacia mí misma», interrumpió Isabela, dirigiéndose hacia la ventana. «En Francia mi vida estaba escrita antes de nacer. Cada decisión, cada paso, cada respiro había sido planificado por otros. Aquí, cada día lo elijo yo». Sebastián se acercó lentamente, sintiendo la intensidad emocional que emanaba de Isabela. «¿De qué están hablando exactamente?», preguntó con gentileza. Isabela se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos verdes. «De una vida que no quiero vivir», respondió con voz quebrada.
de expectativas que nunca pedí cumplir. Jean-Luc se excusó discretamente, comprendiendo que necesitaban privacidad. Sebastián tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Cuéntame», murmuró, «mi familia tiene ciertas expectativas sobre mi futuro», comenzó Isabela cautelosamente. «Matrimonios convenientes, responsabilidades sociales, una vida completamente controlada por tradiciones centenarias. ¿Y qué quieres tú?» «Esto», respondió Isabela, señalando entre ambos. «Quiero poder elegir a quién amar. Quiero trabajar porque me apasiona, no porque necesito el dinero. Quiero ser vista por quien soy realmente, no por lo que represento». Sebastián sintió una ternura abrumadora hacia esta mujer que había sacrificado tanto por un poco de libertad. «Conmigo puedes elegir lo que quieras, siempre», prometió, acercándola hacia él. «Incluso si descubres cosas sobre mí que podrían cambiarlo todo», preguntó Isabela con vulnerabilidad absoluta. «Especialmente entonces», respondió Sebastián, besando suavemente su frente. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Isabela se dirigió al salón donde Jean-Luc había dejado un sobre con el sello dorado de la familia Delacroix. Sin abrirlo, caminó hacia la chimenea y lo arrojó a las llamas. Jean-Luc apareció silenciosamente detrás de ella, observando cómo el papel se consumía. «Esto no terminará bien, mademoiselle», murmuró con preocupación genuina. «Tu abuela no se rendirá fácilmente». «Entonces tendrá que aprender que ya no soy la niña obediente que fui», respondió Isabela, observando las cenizas. «He encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Y cuando él descubra quién eres realmente, cuando sepa que has estado mintiendo desde el primer día». Isabela se abrazó a sí misma, enfrentando por primera vez la realidad de su engaño. «Entonces espero que me ame lo suficiente para entender por qué lo hice», susurró, sabiendo en su corazón que ese momento de verdad se acercaba inexorablemente. El Hotel Emperador se había sumergido en la quietud nocturna cuando Isabela recibió el mensaje de texto de Sebastián. «Necesito que venga a los jardines. Es importante». Preocupada por la hora inusual, caminó rápidamente por los senderos iluminados por faroles de gas que ella misma había seleccionado. Lo que encontró la dejó sin aliento. Sebastián había transformado la pérgola central en un comedor íntimo. Luces de colores serpenteaban entre las vigas de madera, creando un dosel estrellado sobre una mesa pequeña cubierta con un mantel blanco. Velas flotaban en cuencos de cristal rodeados por pétalos de rosa, y el aroma de las gardenias nocturnas se mezclaba con algo que definitivamente olía a quemado. «Antes de que pregunte», dijo Sebastián, apareciendo detrás de ella con una sonrisa avergonzada y un delantal manchado. «Sí, algo se quemó. Varias cosas, de hecho». Isabela se llevó las manos al corazón, conmovida por la escena romántica que él había creado en su espacio más querido. «¿Hizo todo esto usted mismo?» «Cada desastre culinario es completamente mío», confesó, guiándola hacia la mesa. «Carmen me abandonó después de la tercera llamada de emergencia». Isabela se sentó, notando los detalles cuidadosos. Había elegido las rosas Mr. Lincoln que ella tanto amaba. Había colocado la mesa exactamente donde la luz de la luna se filtraba mejor entre las hojas, e incluso había recordado su preferencia por las velas de vainilla. Sebastián desapareció brevemente en la cocina improvisada que había montado detrás de los arbustos, regresando con una bandeja que sostenía con evidente nerviosismo. «Salmón a la plancha», anunció solemnemente, que se convirtió en carbón a la plancha, risotto de hongos que ahora es más bien cemento de hongos, y ensalada, que milagrosamente sobrevivió intacta. Isabela observó los platos chamuscados y el arroz que efectivamente parecía concreto y sintió una ternura tan abrumadora que le dolió el pecho. «Nunca nadie había arruinado una cena especialmente para mí», murmuró, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Nunca había cocinado para alguien que valiera la pena», respondió Sebastián, sentándose frente a ella. «De hecho, nunca había cocinado. Punto». Isabela tomó un bocado valiente del salmón carbonizado, masticando lentamente mientras Sebastián la observaba con ansiedad. «¿Qué tal está?» «Terrible»,
respondió honestamente, y ambos estallaron en risas. Sebastián se relajó, sirviéndole vino de una botella que había logrado abrir sin quemar. ¿Por qué hizo todo esto?, preguntó Isabela, señalando la decoración elaborada. Porque quería crear algo especial en el lugar que usted ama más, explicó, su voz volviéndose más seria. Estos jardines son su corazón. Quería que supiera que me importa conocer todos los lugares donde vive su alma. Isabela sintió que se le cerraba la garganta. En su vida anterior, los hombres la cortejaban con joyas costosas y viajes exóticos, pero ninguno había entendido que lo que realmente valoraba era la atención genuina a los detalles que importaban para ella. Sebastián, comenzó, pero él levantó una mano suavemente. Déjeme terminar, por favor, pidió. He estado con muchas mujeres, Isabela, hermosas, sofisticadas, exitosas, pero ninguna me había hecho querer ser mejor hombre hasta conocerla a usted. Isabela luchó contra las lágrimas que amenazaban con escapar. La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos oscuros, la forma en que había puesto tanto esfuerzo en algo tan simple como una cena desastrosa. Tengo miedo, confesó suavemente. ¿De qué? De esto, respondió gesticulando entre ambos. De lo que siento. Nunca había sentido algo así de intenso. Sebastián se levantó y caminó hacia su lado de la mesa, tendiéndole la mano. Yo también tengo miedo, admitió. Pero el miedo significa que importa. Isabela aceptó su mano y se puso de pie. Sebastián la guió hacia el centro del jardín, donde las luces de la ciudad creaban un resplandor suave contra el cielo estrellado. «Baile conmigo», murmuró, sacando su teléfono para poner música suave. «No hay música», protestó Isabela débilmente. «Está el viento en las hojas, está su risa, está el sonido de mi corazón latiendo», respondió, atrayéndola hacia él. Se movieron lentamente, sin técnica pero con una sincronía natural que sorprendió a ambos. Isabela apoyó la cabeza contra el pecho de Sebastián, sintiendo el latido constante de su corazón, inhalando su aroma masculino mezclado con el perfume de las flores nocturnas. «¿En qué piensa?», preguntó Sebastián sintiendo la tensión en sus hombros. «En que debería contarle la verdad sobre mí», murmuró contra su camisa. «¿Qué verdad?». Isabela levantó la cabeza para mirarlo, estudiando su rostro a la luz suave de las velas. Este hombre había entrado en su vida como una tormenta inesperada, desmoronando todas las defensas que había construido cuidadosamente. Que nunca había estado enamorada antes, confesó, que todo esto es nuevo para mí, que no sé cómo entregarme a alguien sin perder quién soy. Sebastián sostuvo su rostro entre sus manos, acariciando sus mejillas con los pulgares. «No tienes que perder nada», susurró. «El amor verdadero no quita suma». La miró con una intensidad que le quitó el aliento. Lentamente se inclinó hacia ella, dándole tiempo para retroceder si quería. Isabela se elevó sobre las puntas de los pies para encontrarlo a medio camino. El beso fue suave al principio, tentativo, lleno de promesas sin pronunciar, pero cuando Isabela suspiró contra sus labios, algo se desató en ambos. Sebastián la estrechó más contra él, e Isabela se entregó completamente al momento, a la sensación, a los sentimientos que había estado negando durante semanas. Estaban rodeados por las flores que ella había plantado, bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de su creciente conexión. El mundo se redujo a ellos dos, a la magia del primer beso verdadero entre dos almas que se habían encontrado contra toda probabilidad. Cuando finalmente se separaron, respirando entrecortadamente, Isabela apoyó su frente contra la de él. «Je t'aime», susurró sin darse cuenta, las palabras escapando de su corazón antes de que su mente pudiera detenerlas. Sebastián no entendió las palabras francesas, pero la intensidad en su voz, la vulnerabilidad absoluta en sus ojos verdes, le dijeron todo lo que necesitaba saber. «Yo también», respondió en español, sellando la promesa con otro beso que sabía a nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde una ventana del segundo piso, ni vieron a Jean-Luc alejarse con expresión preocupada, sabiendo que el tiempo de los secretos se acababa rápidamente.
El amanecer del sábado pintó los jardines del Hotel Emperador con tonos dorados que parecían bendecir el día perfecto que Sebastián había soñado. 6 meses después de su primer encuentro explosivo, se casaría con la mujer que había transformado no solo sus jardines, sino su vida entera. Isabela se preparaba en la suite nupcial, sus manos temblando ligeramente mientras Carmen le ayudaba con los últimos detalles del vestido. Había elegido un diseño simple pero elegante, seda marfil que caía en líneas limpias, sin ornamentos excesivos, reflejando su personalidad auténtica. «Está hermosa, señora», murmuró Carmen con lágrimas en los ojos. En los meses de preparación, la asistente había desarrollado un afecto genuino por Isabela. «El señor Sebastián va a desmayarse cuando la vea». Isabela sonrió nerviosamente, ajustando el velo sencillo que había pertenecido a la madre de Sebastián, el único elemento familiar en una boda que deliberadamente habían mantenido pequeña e íntima. «¿Está segura de que no quiere invitar a su familia de Francia?», preguntó Carmen por última vez. «Mi familia verdadera está aquí», respondió Isabela, mirando por la ventana hacia los jardines donde Jean-Luc supervisaba los arreglos finales junto con don Miguel, quien había insistido en trabajar a pesar de su tobillo aún sensible. En otra habitación, Sebastián luchaba con su corbata, una tarea que normalmente delegaba, pero que hoy quería hacer él mismo. Su mejor amigo desde la universidad, Ricardo, observaba divertido. «Nunca pensé que vería el día en que Sebastián Valdés se pusiera nervioso por una mujer», comentó Ricardo, sirviendo 2 copas de whisky. «Esta es diferente», murmuró Sebastián, finalmente logrando el nudo perfecto. «Con Isabela no tengo que fingir ser nadie más». La ceremonia se realizaría en el jardín principal, bajo la pérgola donde habían compartido su primera cena romántica. Solo 30 invitados, empleados cercanos del hotel, algunos amigos íntimos de Sebastián y las pocas personas que Isabela había permitido que conocieran su nueva vida. Mientras los invitados tomaban sus asientos en las sillas de madera rústica, adornadas con rosas blancas, un camión de entrega se detuvo en la entrada principal del hotel. 2 hombres descargaron cuidadosamente el arreglo floral más espectacular que el personal había visto jamás. Era una obra de arte. Orquídeas blancas raras, rosas francesa de invernadero, lirios calla de tallo largo y flores exóticas que parecían haber sido importadas de los jardines más exclusivos del mundo. La estructura alcanzaba casi 2 metros de altura y desprendía una fragancia embriagadora. Jean-Luc palideció al ver la tarjeta dorada que acompañaba el arreglo. Con manos temblorosas, la leyó. «Pour ma chère Isabella, en ce jour si spécial, avec tout mon amour et mes meilleurs vœux». Grand-mère de la Croix. Sin tiempo para interceptar el regalo, Jean-Luc observó impotente mientras los floristas colocaban el arreglo en un lugar prominente, visible desde el altar improvisado. La música comenzó a sonar, el cuarteto de cuerdas que Isabela había elegido interpretando una versión suave del canon de Pachelbel. Los invitados se pusieron de pie mientras Isabela aparecía al final del sendero de pétalos, radiante a pesar de la tensión que Jean-Luc notó en sus hombros. Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones al verla caminar hacia él. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un halo dorado alrededor de Isabela, mientras avanzaba con pasos medidos. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas de felicidad, y la sonrisa que le dirigió fue tan pura que él sintió que podría conquistar el mundo entero con tal de mantenerla así de feliz. Pero cuando Isabela llegó al altar y vio el arreglo monumental con la tarjeta visible, su rostro palideció notablemente. Sebastián siguió su mirada y frunció el ceño al leer el nombre en la elegante caligrafía dorada. «Delacroix», murmuró, reconociendo inmediatamente el apellido. Los Delacroix eran aristocracia europea, dueños de algunas de las bodegas más prestigiosas de Francia y un patrimonio que databa de siglos. ¿Qué conexión podía tener Isabela con esa familia? Isabela recuperó la compostura rápidamente, tomando las manos de Sebastián mientras el oficiante comenzaba la ceremonia. Pero Sebastián notó cómo evitaba mirar hacia las flores y cómo Jean-Luc
parecía más nervioso que nunca. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero, su voz clara y llena de emoción. Isabela, prometiste enseñarme que el amor verdadero crece como los jardines, con paciencia, cuidado y tiempo. Prometo amarte sin importar de dónde vienes o a dónde vas. Prometo ser el hombre que mereces todos los días de mi vida. Isabela respiró profundamente antes de responder, sus palabras cargadas de un significado que solo ella conocía completamente. Sebastián, encontré el amor verdadero lejos de donde nací, en un lugar donde nunca pensé buscarlo. Prometo elegirte cada día, como he elegido esta nueva vida. Prometo ser siempre honesta contigo, sin importar el precio que eso pueda tener. Las palabras resonaron con una intensidad que hizo que varios invitados se emocionaran, sin saber que Isabela luchaba contra la ironía dolorosa de prometer honestidad mientras mantenía el secreto más importante de su vida. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Sebastián besó a Isabela con una ternura que arrancó aplausos espontáneos de los invitados, pero en el fondo de su mente, las preguntas sobre el misterioso regalo seguían resonando. Durante la recepción en la terraza del hotel, mientras los invitados disfrutaban de la cena que el chef ejecutivo había preparado personalmente, Carmen se acercó a Sebastián con expresión curiosa. «Señor», murmuró discretamente, «necesito preguntarle sobre el arreglo floral de la ceremonia. ¿Qué pasa con él? Llamé a la floristería para agradecerles, pensando que usted lo había ordenado. Me dijeron que fue enviado directamente desde Francia, con instrucciones específicas de entrega». Carmen bajó la voz aún más. «Señor, ese arreglo costó más que mi salario anual. ¿Quién es Grandmère de la Croix?». Sebastián observó a Isabela, quien conversaba animadamente con don Miguel y su esposa, luciendo relajada por primera vez en todo el día. Pero Jean-Luc permanecía cerca de ella, vigilante como un guardaespaldas discreto. «No lo sé, Carmen», respondió finalmente, «pero tengo la sensación de que estoy a punto de descubrirlo». La celebración continuó bajo las estrellas, con risas y música que llenaban los jardines que Isabela había creado con tanto amor. Pero Sebastián no podía sacudirse la sensación de que, en el día más feliz de su vida, había comenzado un misterio que cambiaría todo lo que creía saber sobre la mujer que acababa de convertirse en su esposa. Isabela, por su parte, bailaba en los brazos de su nuevo esposo, tratando de imprimir cada segundo en su memoria, sabiendo instintivamente que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mantener su verdadera identidad en secreto. La Villa San Lorenzo se alzaba como un sueño dorado entre los viñedos ondulantes de la Toscana. Sebastián había elegido este refugio íntimo, lejos de resorts comerciales y multitudes, porque quería que su luna de miel fuera tan auténtica como el amor que habían encontrado. Isabela se asomó al balcón de la suite principal, inhalando el aroma a lavanda y tierra húmeda que se alzaba desde los jardines centenarios. El sol de la tarde pintaba el paisaje con pinceladas doradas y el silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos y el murmullo distante de una fuente. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián apareciendo detrás de ella con 2 copas de Chianti clásico. «En que esto se siente como un sueño», respondió Isabela, aceptando la copa y recostándose contra su pecho, como si fuera demasiado perfecto para ser real. Sebastián la rodeó con sus brazos, sintiendo la tensión que aún habitaba en sus hombros desde la boda. «¿Todavía estás preocupada por las flores?», preguntó suavemente. Isabela se tensó involuntariamente. Durante el vuelo a Italia, había intentado explicar el regalo extravagante como un gesto de algún conocido europeo de su padre, pero sabía que la explicación había sonado forzada. «No es importante», murmuró, pero su voz careció de convicción. «Para mí, sí lo es», insistió Sebastián, girándola suavemente para que lo mirara. «Si algo te preocupa, quiero saberlo». Isabela estudió su rostro, viendo solo amor y preocupación genuina. La tentación de confesarlo todo casi la abrumó, pero el miedo a perder esta felicidad perfecta fue más fuerte. «Mi pasado en Francia es complicado», dijo finalmente. «Hay personas que no aprueban mis decisiones, especialmente casarme contigo y quedarme en México. Tu familia,
Entre otros, Isabela desvió la mirada hacia los viñedos. Pero eso ya no importa. Elegí esta vida, te elegí a ti. Sebastián aceptó la explicación parcial, atribuyendo su nerviosismo a las emociones naturales de una recién casada que había dejado atrás su vida anterior. Esa noche, cenaron en la terraza privada de la villa, iluminada por velas y faroles que creaban un ambiente mágico. El chef local había preparado una cena íntima, antipasti con quesos artesanales, pasta fresca con trufa blanca y oso buco que se deshacía en la boca. «¿Sabes?», dijo Sebastián mientras compartían tiramisú, «nunca pensé que podría ser tan feliz». «¿Nunca?», preguntó Isabela, entrelazando sus dedos con los de él. «Siempre creí que el amor era solo una transacción disfrazada. Dinero por belleza, estatus por compañía», explicó. «Contigo descubrí que el amor verdadero es elegir despertar cada día agradecido por la persona que duerme a tu lado». Isabela sintió que el corazón se le encogía. Sus palabras eran exactamente lo que había esperado encontrar, pero también reforzaban su terror de que todo se desmoronara cuando él descubriera su engaño. «Nunca pensé que sería tan fácil amar a alguien», confesó con vulnerabilidad absoluta. «¿Fácil?», Sebastián sonrió. «Me tomó 6 meses conquistarte». «No me refiero a eso», Isabela se sonrojó. «Me refiero a entregarme completamente. Nunca había sentido que podía confiar así en alguien». Sebastián se puso de pie y le tendió la mano. «Ven aquí», murmuró suavemente. La guió hacia el interior de la suite, donde pétalos de rosa formaban un sendero hasta la cama cubierta con sábanas de lino blanco. La luz de las velas danzaba en las paredes de piedra antigua, creando una atmósfera de intimidad perfecta. Isabela se detuvo junto a la cama, de repente tímida. A pesar de su sofisticación aparente, esta era territorio completamente desconocido para ella. «Sebastián», murmuró con las mejillas sonrosadas, «necesitas saber algo». «¿Qué cosa?». «Nunca, nadie antes». Las palabras se atascaron en su garganta. Sebastián comprendió inmediatamente, y la ternura que sintió fue tan abrumadora que tuvo que sentarse en el borde de la cama para procesarla. «¿Soy tu primero?», preguntó con voz ronca de emoción. Isabela asintió, incapaz de sostener su mirada. «Oh, amor», susurró, tomando sus manos entre las suyas. «¿Por qué no me lo habías dicho?». «Porque tenía miedo de que pensaras que era demasiado inocente, demasiado inexperimentada para alguien como tú». Sebastián se puso de pie y enmarcó su rostro con sus manos, obligándola a mirarlo. «Contigo todo es la primera vez para mí también», confesó, «porque nunca había estado enamorado realmente». Se besaron con una dulzura que gradualmente se transformó en pasión, pero una pasión teñida de reverencia mutua. Sebastián fue infinitamente paciente, guiándola con caricias suaves y palabras de amor susurradas. Isabela se entregó completamente, no solo físicamente, sino espiritualmente, sintiendo que cada barrera entre ellos se desvanecía. Por primera vez en su vida se sintió completamente vista, completamente amada, completamente segura. Horas después, yacían entrelazados bajo las sábanas, Isabela trazando círculos perezosos en el pecho de Sebastián, mientras él acariciaba su cabello. «¿En qué piensas?», murmuró Sebastián. «En que nunca quiero que este momento termine», respondió Isabela con sinceridad absoluta. «No tiene que terminar», prometió él, besando la coronilla de su cabeza. «Podemos tener una vida entera de momentos como este». Isabela cerró los ojos, grabando la sensación de seguridad perfecta en su memoria, sin saber que al día siguiente su mundo cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, Isabela despertó lentamente, sintiéndose completamente transformada. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de lino, y Sebastián no estaba en la cama. Escuchó el sonido de páginas siendo hojeadas en la terraza. Se envolvió en una bata de seda y caminó hacia afuera, donde lo encontró leyendo con una taza de espresso, luciendo relajado y feliz. «Buenos días, esposa mía», la saludó con una sonrisa que la hizo derretirse. «Buenos días», respondió, acercándose para darle un beso.
Sebastián tenía una revista financiera internacional abierta, la sección sobre herederos europeos claramente visible. Isabel la miró distraídamente hacia las páginas y sintió que el mundo se detenía. Allí, en una fotografía a color que ocupaba media página, estaba ella misma en un evento de gala en París, luciendo un vestido de alta costura y joyas de la familia, bajo el titular «Los herederos de la Croix más ricos de Europa». Sebastián seguía leyendo, ajeno a la bomba que estaba a punto de explotar su luna de miel perfecta. El ruido del helicóptero rompió la tranquilidad matutina de la villa toscana. Isabela, que había logrado distraer a Sebastián de la revista con besos y café fresco, sintió que el estómago se le encogía al reconocer el sonido. Solo una persona tenía los recursos y la determinación para localizarla en su luna de miel. ¿Esperabas visitas?, preguntó Sebastián frunciendo el ceño mientras observaba la aeronave aterrizar en el helipuerto privado de la villa. Isabela palideció, viendo la figura elegante de Monsieur Dubois descender del helicóptero con un maletín de cuero y expresión grave. El abogado de la familia llevaba décadas manejando los asuntos de la Croix, y su presencia solo podía significar una cosa: su abuela había perdido la paciencia. «Sebastián», comenzó Isabela con voz temblorosa, «necesito que sepas...» Pero era demasiado tarde. Monsieur Dubois ya caminaba hacia la terraza con pasos decididos, su traje impecable contrastando con la vestimenta casual de los recién casados. «Mademoiselle de la Croix», dijo en francés, haciendo una reverencia formal. «Pardonnez-moi cette intrusion, mais c'est absolument urgent». Sebastián observó el intercambio con confusión creciente. El hombre se dirigía a Isabela con un respeto reverencial que no encajaba con la imagen de una simple paisajista. «Monsieur Dubois», respondió Isabela en francés. «Je vous ai dit que...» «En español, por favor», interrumpió Sebastián firmemente. «Si van a discutir algo que involucra interrumpir nuestra luna de miel, tengo derecho a entender». Monsieur Dubois miró a Isabela buscando permiso. Ella asintió con resignación, sabiendo que el momento que había temido finalmente había llegado. «Señor Valdés», comenzó el abogado en español accidentado. «Soy Alain Dubois, representante legal de la familia de la Croix. Vengo por la señorita Isabella Moreau de la Croix». El apellido completo golpeó a Sebastián como un martillo. Sus ojos se clavaron en Isabela, buscando una explicación que ella no estaba lista para dar. «Los documentos de sucesión requieren su firma inmediata», continuó Dubois, abriendo su maletín. «La fusión con el Château Rothschild no puede proceder sin la autorización de la heredera principal». «¿Heredera principal?», repitió Sebastián lentamente. Isabela se puso de pie con las piernas temblorosas. «Sebastián, puedo explicarte. Señorita de la Croix posee el 60% de Vignoble de la Croix», continuó Dubois sin percatarse de la tensión, «incluyendo Château Margaux, Château Lafite y las propiedades inmobiliarias en Burdeos, París y Mónaco». Cada palabra era como una puñalada para Isabela. Veía cómo el rostro de Sebastián se transformaba de confusión a comprensión y finalmente a una expresión que nunca había visto antes: traición pura. «¿Château Margaux?». Sebastián se levantó lentamente. «¿El mismo vino que pediste la primera noche que cenamos juntos?». «Sebastián, ¿todo fue mentira?». Su voz se volvió peligrosamente tranquila. «¿También juegas conmigo por diversión?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «No, nunca fue un juego. Trabajé en jardines porque amo crear vida, no porque necesite dinero». En ese momento, Jean-Luc apareció corriendo desde la villa claramente alterado. «Mademoiselle, traté de detenerlo, pero tú también lo sabías». Sebastián se volvió hacia Jean-Luc con furia contenida. «Oui, monsieur». Jean-Luc levantó la barbilla con dignidad. «Pero debe entender, ella renunció a su herencia por usted». «¿Cómo?», preguntó Sebastián. «Mademoiselle Isabela abandonó Francia el día antes de su compromiso oficial con el conde de Montpellier», explicó Jean-Luc. «Una alianza que habría unido dos de las fortunas más grandes de Europa». Isabela se cubrió el rostro con las manos, humillada por la exposición de su vida privada. «Se suponía que se casaría con aristócrata europeo», continuó Jean-Luc.
pero eligió trabajar como paisajista en México. Eligió el amor por encima de todo. Sebastián procesó la información, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. La mujer que creía conocer era completamente diferente, rica más allá de sus sueños más salvajes, noble de nacimiento, y había estado mintiendo desde el primer día. El sonido de otro helicóptero interrumpió sus pensamientos. Carmen descendió del segundo aparato, sosteniendo una carpeta y luciendo incómoda. «Señor Valdés», se acercó con cautela. «Lamento interrumpir, pero esto no puede esperar». «¿Qué es eso, Carmen?» «La investigación que ordenó sobre la señorita Moreau hace 2 meses», respondió entregándole la carpeta. El detective finalmente completó su informe. Isabela sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo sus secretos habían sido expuestos, sino que Sebastián había estado investigándola en secreto. «¿Me investigaste?», preguntó con voz quebrada. Sebastián abrió la carpeta, encontrando fotografías de Isabela en eventos de alta sociedad, árboles genealógicos y análisis detallados de la fortuna de Lacroix. «Tenía dudas», admitió sin mirarla. «Demasiadas inconsistencias». «¿Y cuándo planeabas contármelo?». Isabela se limpió las lágrimas, reemplazando la vulnerabilidad con una furia digna. «Cuando tuviera todas las respuestas». «Como yo», respondió Isabela amargamente. «Parece que ambos tenemos secretos». Monsieur Dubois carraspeó incómodamente. «Si me permiten, debo insistir en que la señorita firme estos documentos. La familia está perdiendo millones cada día de retraso». «La familia puede irse al infierno», estalló Isabela en francés. Luego se dirigió a Sebastián. «Y aparentemente tú también». Se dirigió hacia la villa con pasos rápidos. Sebastián la siguió, encontrándola en la habitación principal, echando ropa en una maleta con movimientos bruscos. «¿A dónde vas?» «Lejos de aquí», respondió sin mirarlo. «Lejos de ti». «Isabela, ¿podemos hablar de esto?» «¿Hablar?». Se volvió hacia él con ojos brillantes de lágrimas y furia. Como el hombre que ordenó una investigación secreta sobre su esposa, o como la mujer que mintió sobre cada aspecto de su identidad. Sebastián se quedó sin palabras. Tenía razón en ambos puntos. Isabela encontró la carpeta de investigación que él había dejado sobre la cama y la hojeó rápidamente. Las fotografías la mostraban en bailes de caridad, inauguraciones de museos, junto a hombres que habían sido pretendientes aprobados por su familia. «¿Sabes qué es lo más triste?», murmuró cerrando la carpeta. «Que en todas estas fotos estoy sonriendo, pero nunca fui feliz, hasta que te conocí». La declaración golpeó a Sebastián en el corazón, pero el daño ya estaba hecho. La confianza que habían construido durante meses se había hecho pedazos en cuestión de minutos. Isabela cerró la maleta y se dirigió hacia la puerta. «Isabela, espera». «No», se detuvo sin voltear. «Ambos necesitamos tiempo para decidir si hay algo real que salvar entre todas estas mentiras». El sol toscano había comenzado su descenso cuando Sebastián caminó solo entre los viñedos centenarios, cada paso resonando con el peso de las revelaciones del día. Las vides se extendían en hileras perfectas hasta el horizonte, un testimonio de generaciones de cuidado paciente y amor por la tierra. La ironía no se le escapaba. Estaba caminando por el tipo de viñedos que Isabela había heredado, el tipo de vida que había abandonado para encontrar algo auténtico. Mientras sus zapatos se hundían en la tierra húmeda, comenzó a entender la magnitud del sacrificio que ella había hecho. Isabela había renunciado a un imperio para trabajar con sus manos en jardines mexicanos. Había huido de un matrimonio arreglado con aristocracia europea para enamorarse de un hombre que la había investigado en secreto. Había elegido la autenticidad sobre la seguridad, el amor verdadero sobre la conveniencia. Exactamente lo que él siempre había esperado que alguien hiciera por él. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número mexicano desconocido. «¿Señor Valdés?», la voz humilde al otro lado lo sorprendió. «Soy Miguel Hernández, del hotel». «Don Miguel, ¿cómo está su tobillo?». «Muy bien, señor, gracias a su esposa, pero llamo por otra cosa». La voz del jardinero se emocionó. «Quería que supiera que la señorita Isabela me salvó más que el pie». Sebastián se detuvo en el sendero. «¿Cómo?».
Mi nieta estaba muy enferma, señor. Necesitaba una operación carísima. Cuando la señorita Isabela se enteró, pagó todo sin que yo le pidiera nada. Dijo que la familia cuida a la familia. Don Miguel hizo una pausa. Señor, nunca había conocido a una señora rica que tuviera el corazón tan grande. Después de colgar, Sebastián se sentó en una roca entre las vides, procesando esta nueva revelación. Isabela no solo había pagado los gastos médicos de don Miguel, sino que había extendido su generosidad a la familia del jardinero sin buscar reconocimiento. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen. Señor, sé que no debería llamar durante su luna de miel, pero necesito decirle algo. ¿Qué pasa, Carmen? Sobre la señora Isabela. Carmen respiró profundamente. Desde el primer día que la vi enfrentarlo en su oficina, supe que era especial, no porque fuera rica o noble, sino porque lo trataba como a un hombre normal. Carmen, déjeme terminar, por favor. En 15 años trabajando para usted vi docenas de mujeres que fingían amarlo por su dinero. La señora Isabela nunca fingió nada. Era auténtica hasta cuando estaba molesta con usted. Cuando la llamada terminó, Sebastián comprendió que todos a su alrededor habían visto lo que él había estado demasiado asustado para aceptar. Isabela lo amaba por quien era realmente, no por lo que poseía. Regresó a la villa decidido a luchar por su matrimonio, pero la encontró inquietantemente silenciosa. Jean-Luc estaba en la terraza, supervisando mientras Monsieur Dubois guardaba sus documentos. ¿Dónde está Isabela?, preguntó. En su habitación, respondió Jean-Luc tristemente. Empacando. Sebastián subió las escaleras de 2 en 2 encontrando la puerta cerrada. Tocó suavemente. Isabela, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, llegó la respuesta amortiguada. Sí lo hay. Ábreme, por favor. Después de un momento, la puerta se abrió. Isabela tenía los ojos rojos de llorar, pero mantenía la cabeza en alto con la dignidad que la caracterizaba. Sebastián entró y vio la carpeta de investigación abierta sobre la cama, junto a su maleta medio llena. ¿Desde cuándo me investigabas?, preguntó directamente. Desde la 2ª semana, admitió, recogiendo la carpeta. Había demasiadas inconsistencias. ¿Y aún así te casaste conmigo? El detective no encontró nada sospechoso, solo una mujer francesa trabajando honestamente. Sebastián se acercó lentamente. Isabela, el hecho de que me haya casado contigo debería decirte que la investigación no cambió mis sentimientos. Isabela se sentó en el borde de la cama, agotada emocionalmente. ¿Sabes lo que es más doloroso?, murmuró. Que ambos actuamos por miedo. Tú me investigaste porque temías que fuera como las otras. Yo mentí porque temía que no me amaras por quien realmente soy. Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tienes razón. Ambos dejamos que el miedo dirigiera nuestras decisiones, reconoció. Pero don Miguel me llamó hace 1 hora. Isabela levantó la mirada confundida. Me contó sobre la operación de su nieta. Y Carmen me recordó por qué me enamoré de ti desde el primer día. Sebastián acarició sus mejillas. Eres más fuerte de lo que pensé, y te amo más por eso. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por las mejillas de Isabela. Elegí esta vida, susurró. Elegí trabajar porque amo hacerlo. Elegí México porque me siento libre allí. Y te elijo a ti cada día. Incluso después de todo esto, especialmente después de todo esto, Isabela se inclinó hacia él. Porque ahora sabemos que podemos sobrevivir a la verdad. En ese momento, una voz familiar se escuchó desde la terraza. Valeria había aparecido como un mal recuerdo del pasado que se negaba a morir. Sebastián, cariño, vine tan pronto como me enteré, gritaba desde abajo. Sabía que necesitarías un hombro en el que llorar. Isabela y Sebastián se miraron y comenzaron a reír simultáneamente. Después de todo lo que habían enfrentado, la aparición dramática de Valeria parecía casi cómica. ¿Quieres que me encargue de ella?, preguntó Isabela con una sonrisa traviesa. No, Sebastián se puso de pie, tirando de Isabela hacia él. Creo que es hora de que me encargue yo. Bajaron juntos, tomados de la mano. Valeria los vio aparecer y su expresión confiada se desvaneció. Valeria, dijo Sebastián firmemente,
Mi esposa y yo estamos en nuestra luna de miel. Te agradecería que respetes eso. ¿Esposa? Valeria miró entre ambos, finalmente comprendiendo que había perdido definitivamente. Mi esposa, repitió Sebastián, besando la sien de Isabela. La mujer que amo, con secretos y todo. 3 meses después, Isabela y Sebastián estaban en el jardín de su nueva villa en Toscana, que habían decidido convertir en su refugio anual. Habían establecido la Fundación Valdés de la Croix, combinando sus recursos para crear jardines comunitarios en zonas necesitadas de México y Francia. Isabela seguía trabajando como paisajista porque era su pasión, pero ahora lo hacía con la libertad de saber que su esposo la amaba completamente. Sebastián había aprendido que el amor verdadero requería confianza absoluta, incluso cuando doliera. ¿Lista?, preguntó Sebastián sosteniendo un rosal joven. «Lista», respondió Isabela, preparando el hoyo que habían cavado juntos. Plantaron el rosal en silencio, sus manos trabajando en perfecta sincronía. Cuando terminaron, se sentaron en la tierra húmeda observando su creación. «¿Sabes qué aprendí?», murmuró Isabela, recostándose contra el hombro de Sebastián. «¿Qué? Que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de elegir imperfectamente a la persona correcta, todos los días». Sebastián sonrió, besando la coronilla de su cabeza. «Y que las mejores flores crecen cuando les das raíces profundas y las cuidas con honestidad», añadió. El rosal que acababan de plantar era pequeño y vulnerable, pero con el tiempo y cuidado adecuado, florecería en algo hermoso y duradero, exactamente como su amor. Isabela y Sebastián nos enseñan que el amor verdadero no teme a la verdad, la abraza. Solo cuando nos atrevemos a ser vulnerables encontramos a alguien que nos ama exactamente por quien somos. Gracias por vivir esta historia conmigo. Queridos románticos empedernidos, me emociona saber que desde diferentes países están aquí, viviendo cada emoción. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están siguiendo. ¿Te quedaste con ganas de más? Si esta historia despertó mariposas en tu estómago, si sentiste cada beso como si fuera tuyo, entonces tienes un corazón que late por las grandes historias de amor. No puedes irte todavía. En pantalla va a aparecer otra historia que te va a robar el aliento, con secretos más peligrosos, pasión más intensa y un amor que tendrá que luchar contra obstáculos que pondrán a prueba hasta el corazón más fuerte. Suscríbete ahora y haz clic en la pantalla final para tu próxima obsesión romántica, porque cuando encuentras donde tu corazón se siente en casa, ¿por qué irte? Nos vemos en la próxima historia donde el amor vuelve a conquistarlo todo.